presentar a nuestros invitados. Ya están haciendo aquí aparición, así que Cristina Obregón, Jorge Luis Moreno, parte muy importante del grupo actoral, y desde luego al señor Gastón Pavlovich, autor y productor de la película. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Oscar Cadena y don Alejandro Pinelo. Bueno, pues el objetivo de reunir a estas 5 personas aquí es un poco rescatar algo de lo que nos ha dejado esta maravillosa película del estudiante. Lo que a mí me dejó, yo ya se los dije al principio, así que yo ya no voy a dar mis conceptos, mejor que me los den ellos. Y desde luego, pues felicitarlos por el éxito que obtuvieron con esta película, y desde luego solamente un concepto voy a rescatar: el saber que el cine mexicano puede presentar historias exitosas de éxito, ¿no? Porque bueno, pareciera que el cine mexicano está enfocado a otras cosas. Quiero empezar a pedir opiniones con quien fue autor y productor de la película, el señor Gastón Pavlovich. Por favor, dinos, Gastón, ¿qué te llevó a hacer una película con este tema? Hablo yo de que hoy en taquilla pues venden los balazos, las muertes, las historias terroríficas, y tú te fuiste por el amor, la amistad, el respeto, los valores. ¿Cómo fue que pensaste que una película así iba a tener éxito? Gracias, gracias. De verdad es un honor estar aquí, un placer, una gran sorpresa por lo que se está viviendo aquí, y de verdad un muy sincero agradecimiento por invitarnos. Yo creo que hay 3 palabras que definen el proyecto del estudiante y que causan su nacimiento. Yo diría que es indignación, inspiración y testimonio. Indignación porque yo, como muchos mexicanos, yo creo que la mayoría, realmente he estado y había estado muy indignado por la manera que nos daban películas, por el contenido del cine mexicano, el famoso cine mexicano. No viví en la época de oro del cine mexicano, pero sí la vivo mucho y la veo mucho. México tuvo una gran época de cine, estuvo a la par con el mundo entero en cine mexicano, y hay que aceptar una realidad que ustedes están promoviendo aquí. Los medios y el cine, por ejemplo, es un verdadero espejo y reflejo de una sociedad, o debe serlo. Entonces, cuando empiezo a ver en los últimos años una serie de películas que me indignaban, películas que como mexicano, como católico, como hombre de familia, veía que nos proyectaban a los mexicanos en el mundo entero como si fuéramos una sociedad completamente disfuncional, completamente perdida y desorientada, a mí me indignaba eso. Tuve entonces la diosidencia de conocer al gran productor, gran fuerza detrás de muchas de estas películas mexicanas que estaban teniendo tanto éxito. Estoy hablando de hace 8 o 9 años, que habían estado teniendo tanto éxito en el mundo entero. Entonces yo no soy cineasta, yo no estudié esto, yo no pensé que iba a hacer eso, solo era un mexicano verdaderamente indignado que quería hacer algo. Entonces me senté, tuve la diosidencia de sentarme con este gran personaje, que le respeto su actitud de sentarnos a platicar, a recibir mi crítica, y le pregunté: ¿por qué te dedicas a hacer puras películas de estas? ¿Por qué no una película de buen mensaje, algo que le deje optimismo a la gente cuando salga de las salas? Y su respuesta me dejó frío. Me dijo: por 2 razones. Una, porque esas películas no venden. 2, porque nadie me ha traído un proyecto de esas características. Los únicos proyectos que yo recibo en mi escritorio son estas otras, que son las que el México vende al mundo. Y yo soy norteño, soy sonorense, entonces como buen sonorense bocón le dije: pues yo voy a traerte una película. Y se rió y me dice: bueno, pues adelante, bienvenido, pues yo te voy a traer una película con ese mensaje y tú me la vas a distribuir. Pues adelante, me dice, ahí nos vemos. Entonces me fui pensando: ¿y ahora qué voy a hacer? Pues yo no soy cineasta, no sé hacer esto. Y ahí es cuando entra la otra palabra: inspiración.
Yo me fui a un retiro espiritual, cada año me voy a mi retiro espiritual, soy miembro del Reino Christi y me fui a un retiro espiritual ahí por el Estado de México. Eso me da mucho gusto escuchar, Y me fui a un retiro ahí en el Estado de México, y yo pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero que sí quiero hacer algo, pero no sé cómo voy a hacer. Y ahí en el librito que te dan en los retiros donde tienes que escribir lo que te está diciendo el padre, pues pobre padre, no le puse caso porque me llegó una inspiración. Y se llamaba El Estudiante. Y no les puedo explicar la claridad con la que recibí esa inspiración. Simple y sencillamente empecé a escribir en un cuadernito que todavía guardo en pluma, El Estudiante, y empecé a desarrollar la historia. Salí de ese retiro con unas 15 páginas de lo que terminó siendo El Estudiante. En ese momento también estaba pensando pues que el contenido de esta historia que estaba escribiendo, y aquí entra la palabra testimonio. Me empecé a acordar de mis abuelos. A mi abuela, que en paz descanse, todo el mundo le decía Sirenita. A mi abuelo, que en paz descanse, todo el mundo le decía Chano. Y yo recuerdo de ellos hasta sus últimos años, ya muy grandes, cómo se amaron. Yo fui testigo del amor entre dos personas. Hasta sus 80 y muchos años, 90 y tantos, se abrazaban, se besaban, se coqueteaban, bailaban, se adoraron y se amaron. Y nunca olvidé eso. Y dije, algún día tengo que contarle al mundo que cómo sí existe el amor en pueblos y comunidades lejanas y remotas, pero sí existe en todos lados. O sea, no todo es disfuncional como sale en las pantallas. Y ahí entonces entró la palabra testimonio. Quise hacer el testimonio de mis abuelos, había acabado de terminar de escribir el Quijote, y por ahí se empezó a dar entonces la gran diosidencia de en el camino encontrarme con gente que realmente sabe hacer cine. Me encontré con un joven muy talentoso. Me gusta mucho decir que todos éramos un grupo de muertos de hambre con mucho talento. Me encontré en el camino otra gran diosidencia con Roberto Giró, y con Roberto Giró, que sí sabe hacer cine, me ayudó a darle forma a esto. Y bueno, a lo mejor creo que me excedí en la respuesta, pero así fue la inspiración y el crecimiento de lo que terminó 6 años después. Duramos para hacer este proyecto, que terminó siendo El Estudiante, y que efectivamente sí vendió. La segunda película que más tiempo ha durado en los cines de México en su historia, sin publicidad. Boca en boca. De boca en boca, que finalmente es la más importante, ¿no? Pues indignación, inspiración y testimonio. Creo que no se nos debe olvidar, y hay que predicar esas 3 palabras, porque la verdad creo que nos pueden dejar mucho en nuestras vidas. Veo a Oscar muy interesado en hablar, pero permíteme escuchar primero a las damas, mi querido Oscar. Cristina, ¿qué te dejó El Estudiante? Porque, bueno, después de escuchar esta historia que seguramente te la habían contado, pues había un gran compromiso, ¿no?, para asumir este papel que desempeñas en la película. ¿Qué te dejó El Estudiante? Bueno, me dejó muchas cosas, en el lado personal y en el lado profesional. En el lado profesional, pues fue mi primer película. Yo salí de la carrera de actuación y fue lo primero que hice, y creo que tuve mucha suerte por haberme encontrado con Gastón y con Roberto, y bueno, a raíz de eso pues he trabajado en otras cosas. Fue mi principio en mi carrera. Y en el lado personal, yo nunca tuve la oportunidad de hacer de irme de misiones o de hacer un apostolado en sí. Y para mí, El Estudiante se ha convertido en una manera de hacer apostolado, porque pues por todo lo que maneja, los valores, la manera en la que te tienes que dar a respetar para que los demás te respeten. Y bueno, nosotras las mujeres jóvenes que pues cometemos a veces muchos errores, tenemos que aprender cómo a
pues a saber qué es lo que queremos y a ser coherentes con nosotras mismas, ¿no? Y pues yo creo que eso es como una manera de dejar como una semillita en cada, bueno, yo espero, en cada mujer o en cada joven, pues que intenten tener una vida más sana y más bonita, ¿no? Claro, esa semilla que se instala en el corazón. Y por supuesto, bueno, y que también los jóvenes sepan que todo lo que los mayores, algunos más que otros, les decimos, algo les puede ayudar. La experiencia también sirve, ¿no, señor Cadena? Muchas gracias, compañero. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Es un honor el que me hayan invitado. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos, señor obispo. Hace rato que me presentaron a Cristina, José Luis y a Gastón. Les dije mucho gusto, pero ese mucho gusto lo quiero repetir ahorita. Es un gusto, de veras. Pocos hacen esto. Hay mucho cine constantemente, y vamos al cine, los que somos adictos al cine, y cada vez veo más películas con mucho efecto electrónico, rodeados de tecnología, pero cuando las cosas se hacen bien, no vi ningún efecto electrónico. Creo que la guitarra de repente que traías tú, no, es de verdad, esa era de verdad, ¿no? Y de veras es de felicitar. Cada vez que veo la película lloro y se me salen las lágrimas, porque yo te quiero preguntar, se habla mucho del choque, bueno, repito, gusto en conocerlos. Es un honor tenerlos aquí, a la bella Cristina, ustedes con el talento que tienen como jóvenes, a ti como las ganas que le echaste para ese sueño que tenías, esa indignación, contrarrestarla con lo que estás haciendo, pero no fue un choque generacional, que muchas veces hay. Enlazaste las generaciones de una manera bellísima, donde el que los jóvenes les saquen provecho a la experiencia del adulto, que haya esa relación. Y en el estudiante vemos frases constantemente. Hay una que me llama mucho la atención, que te estábamos platicando tú y yo, la de los sueños, ¿no? Donde el actor ¿cómo se llama? Ruiz, José Carlos Ruiz, que es un amor de ser humano, le dice que los sueños pueden, los sueños lo pueden realizar. Entonces, hay que seguir soñando, pero que en lugar de establecer el choque, uniste a la generación de tus abuelos, de Chano y de la Sirenita, con los jóvenes, que tienen mucho que enseñarles. Sí. Ahí los causantes de esos fueron, primero, El Quijote, una obra temporal, una obra hermosa. Duré muchos años para terminar de leerla, pero siempre me dejó algo importante, y es una de esas obras que deja mucho a las generaciones en general. El segundo, pues mi abuelo, que desde pequeñito me metía a su biblioteca y me enseñó lo que es la literatura, el leer y las conversaciones que yo tenía con mi abuelo. Yo creo que no hay nada más preciado que esa relación intergeneracional, abuelos, nietos, por ejemplo. Es más, me atrevo a decir que ese es el mayor activo que tiene México. Esa es la mayor exportación al mundo que tiene México. Cuando hemos enviado esta película al extranjero, Estados Unidos, Europa, que nos ha ido afortunadamente bien en los festivales, que nos han invitado, porque no ha sido fácil que nos inviten. Impresionante la gente, los italianos, los franceses, los americanos, que nos dicen qué hermosa es la familia mexicana. Qué hermosa esa unión entre los abuelos y los nietos. Eso ya lo hemos perdido aquí y acá. Entonces eso para mí es de las cosas más gratificantes.